es mi deuda total en Nueva Zelanda? Tengo miedo que termine muy mal esto. Tu deuda total en Nueva Zelanda es de $31.690. Bienvenidos al primer video del canal, muchísimas gracias por haber entrado. Y en esta ocasión te voy a presentar y te voy a mostrar en base a mi experiencia de 3 años en el país, o casi 3 años en el país, cómo es que llegué a obtener toda esa deuda que explicaste anteriormente, cuáles fueron los procesos, los requisitos y todos los que nos pidieron para poder quizás endeudarnos de esa manera en el país. Te voy a mostrar un poco de lo que tengo, un poco de lo que adquirí últimamente para poder hacer el canal de YouTube, para ofrecerte el mejor contenido y calidad. Así que bueno, acompáñame, te voy a mostrar desde que llegué al país hasta el día de hoy, que son casi diríamos 3 años. Empezando cronológicamente por desde que llegué al país en octubre del 2022, me acerqué a 2 compañías que son las principales que tiene Nueva Zelanda, que son 2degrees y Spark. 2degrees no me hicieron financiación por falta de historial financiero en el país, pero Spark, la cual me financió los 3 teléfonos que tuve, nunca me hicieron problema y me pidieron solamente un pequeño ingreso para poder financiar el teléfono, el cual ahora estoy grabando este video, que es el Samsung Galaxy S22 Ultra. Me lo financiaron poniendo, si no me equivoco, voy a dejar el ticket y la boleta de compra poniendo $300, si no me equivoco, y haciendo pagos mensuales aproximadamente de $125. Obviamente te exigen tener un plan quizás un poco alto, también está en el detalle de la factura. Esa fue la primera financiación que hice, que fue por el plazo de mi Working Holiday Visa de 1 año, por el cual tuvimos un teléfono nuevo apenas al llegar, casi digamos sin invertir demasiada plata de la que teníamos en el bolsillo. Voy a dejar la conversión, si es por la que vos llegás en dólares o con euros al país, te voy a dejar la conversión para que puedas más o menos saber cuánto te saldría al cambio al día de hoy. Segunda financiación en el país. ¿Cómo hice para obtener esta Range Rover que les muestro acá con un valor de $25.000? Sin ningún tipo de depósito, sin nada. La compañía solamente le envió los $25.000 al vendedor y yo me traje la camioneta a casa. ¿Qué es lo que me pidieron? La compañía de préstamos me pidió solamente mi Work Visa, que en ese momento justo había aplicado, por ende tenía 5 años por delante en el país, y solamente mis recibos de sueldo. En ese momento yo tenía aproximadamente 1.800, 1.900 de ingresos entre 2 trabajos. En otro video voy a explicar cómo, y me permitió poder ser fiable como para abonar $151 semanales. Así que bueno, ese fue el segundo crédito. Fue bastante fácil, fue en 1 semana se aprobó y se realizó toda la operación. Así que bueno, pasando al tercer crédito en el país. También voy a hacer unas capturas de pantalla, screen, y les voy a compartir cómo Spark, la compañía de teléfonos, con el plan que actualmente tengo, que son $90 mensuales por internet ilimitado, llamadas y demás, me financiaron un iPhone. Acá lo voy a dejar, un iPhone 15 Pro, que en ese momento fue para otra persona, que se está pagando también $66 mensuales. O sea, si sacan la cuenta, es casi nada por semana. Pero lo que tienen las empresas de telefonía, en este caso, es que los pagos son todos mensuales y no semanales, como bueno, la renta y demás. Así que tenemos la tercera financiación de un teléfono de casi un poco más de $1.500, que también se suman al valor que les había mostrado antes. Vamos ahora por la tercera financiación, y esto ya va más al canal de YouTube y lo que le estoy ofreciendo para darle la mejor calidad y contenido. O sea, vamos a hacer también un unboxing. Acá tengo preparados para que lo puedan ver más detalladamente y mostrarles tanto los precios de tecnología en el país como la financiación que realicé para obtener estos productos. Tercera financiación en el país, tenemos Samsung S25 Ultra. Avanzamos 3 dispositivos más. Estamos acá con este teléfono. Esta fue la tercera financiación, casi por el valor de más de $2.000, el cual me han hecho un descuento. Yo les voy a mostrar también por acá o por acá cómo es el proceso. Por este teléfono me pidieron solamente un anticipo de $100, el cual después me reintegraron, y son pagos mensuales de
48 dólares o de 48 dólares si no me equivoco. Voy a dejar todo detallado y explicado bien para que ustedes puedan ver en vivo y en directo cómo son las financiaciones. Voy a dejar el ticket y los invoices y los recibos de todo para que puedan ver detalle a detalle la plata que puse y cómo fue. En este caso la financiación fue por la misma empresa Spark y como les dije, solamente poniendo 100 dólares que después me reintegraron. Teléfono nuevo, cerrado, todavía está acá, sin abrir. Así que esto lo vamos a ver después. Cuarta financiación, y como dije antes, también para el canal y brindarles lo mejor. Vamos a empezar por micrófono, que venía con esto incluido. Un trípode. Un lente. Esto después les voy a poner algo que no es financiación, pero es algo que hay que valorar del país. Y después, lo más importante, la camarita. Que esto en base a lo que me recomendó tanto ChatGPT como la casa de tecnología es lo mejor para darles, por lo menos en mi parecer, lo mejor posible. Entonces, todas estas cosas, sacando el celular, ¿cómo fue que la financié? Solamente puse 800 dólares y después hay aplicaciones que con tu licencia de conducir de Nueva Zelanda o pasaporte simplemente te financian esto. ¿Necesitas tener visa o algo? No, absolutamente no te piden ninguna visa por el estilo. Claramente de turista, vamos a aclarar, claramente de turista no lo vas a poder hacer. No estoy 100% seguro, pero no lo creo. El valor de esto, tenemos una Sony, tenemos micrófono, tenemos una lente y tenemos también un trípode para la cámara. ¿Cuánto es el valor de todo esto? Tenemos esta cámara, la Sony, por un valor de aproximadamente 1200. Micrófono, aproximadamente por 200 dólares. Les dejo todo detallado. Tenemos este lente. Este lente, ¿qué es lo que voy a explicar con este lente? Este lente lo compré por Marketplace, no fue con financiación. Salió 500 dólares usado. Lo que quiero valorar de este, por ejemplo, en este caso esta compra, es que le transferí el dinero sin conocer a la persona, sin saber si me lo iba a mandar o no, que vivía muy lejos y lo que yo tenía que esperar y confiar era que me lo mande por mensajería. El lente llegó, así que eso es algo a valorar en Nueva Zelanda. ¿Hay casos de fraude? Hay casos de fraude, pero no es en su porcentaje lo más alto que pasa en el país. Así que si querés comprar algo por Marketplace y está muy lejos, 90% te va a llegar porque la gente es bastante confiable en el país, gracias a Dios. Así que bueno, tenemos los precios de esto. Vamos a realizar el unboxing y vamos a ver un poco, mientras tanto les repaso los métodos de financiación. Primero vamos con el Samsung S25. La ansiedad, no saben la ansiedad que tuve por abrir esto con ustedes. Esto es todo para el canal y para ofrecerles lo mejor posible. Lo tenemos. Teléfono de 2000 y algo de dólares. Creo que les voy a mostrar el recibo. Por sacarlo, este teléfono por Spark, poniendo 100 dólares, lo cual me reintegraron. O sea que casi sería sin poner plata, un teléfono de más de 2000 dólares con un descuento de 800 dólares por sacarlo a 3 años. O sea, yo por este teléfono estoy pagando actualmente, o voy a empezar a pagar, 48 dólares mensuales. Aquí tenemos el celular. Samsung S25 Ultra, casi diríamos gratis. No gratis, pero si no tenés ganas de gastar tus ahorros, lo tenés casi sin poner dinero. O sea que ya empezamos por este teléfono, el cual viene sin nada, caja completamente vacía.
Vamos a guardarlo. Entonces, este teléfono lo puedes tener sin ningún tipo de problema, poniendo $100 o un poco más quizás, si recién llegas con Working Holiday, por la compañía Spark. Yo les voy a mostrar todo el detalle. Segundo que tenemos, micrófono Rode. Esto lo saqué en la casa Pivitech, es una casa que está en Tauranga. Me han financiado todo por la compañía Klarna. Klarna lo que me hizo es financiarme, tanto sea por mi crédito o por no sé el motivo específico, no les puedo ser sinceros con eso. Me financiaron solamente casi $800 del total de la compra. O sea, yo les voy a dejar el detalle de la aplicación para que ustedes puedan ver cuánto es lo que yo financié y cuánto me están dando a pagos semanales. No, miento, pagos quincenales por todas estas cosas. Así que bueno, esto es lo que les estoy mostrando. Vamos a hacer un pequeño unboxing. Después tenemos estos dos micrófonos que, como vieron en mi logo, voy a empezar a hacer podcast, entrevistas también para que estén informados acerca de todo lo que pasa en el país, más de primera mano, con recomendaciones y sugerencias. Tenemos dos micrófonos que estos vienen para poner acá, casi viene incluido en el precio. Así que tenemos el transmisor y el receptor. Esto viene, este es el wireless ME. Viene con manual, bolsita y accesorios. Vamos a ver qué vienen en los accesorios. Soporte para la cámara, cables de conexión, stickers y más cables de conexión. Botamos eso y vamos a ver el micrófono más grande. Si bien yo tengo uno, que es este, lo compré por Temu. Este es más para la cámara. Tengo uno para el celular y uno para la cámara. Noto bastante sólido. Y acá es donde vamos a conectar el micrófono. Y así tenemos un micrófono más profesional. Obviamente después le ponemos la cajita del canal. Listo, ya listo para hacer entrevistas. Después tenemos un trípode. También recomendado todo por ChatGPT. Mantispot. También con el precio. Vamos a poner todo. Estamos para la cámara. Créanme, ahora lo más importante y más emocionante, ya que es mi primera cámara. Vamos a ver, esta es la Sony ZV-E10. Esta cámara en el país, como ya lo vieron antes, está $1.200 con el lente incluido. Vamos a ver qué incluye. Esto es micrófono para ponerle arriba. O sea, como les dije antes, todo esto en la tienda de Pivitech, que está en Tauranga.
tiene precios, uno de los precios más baratos. Tenemos micrófono, tenemos un cable circular, un cable, este cable sirve para los países de Asia, si no me equivoco, y tenemos el común. Tenemos batería, obviamente, tenemos Vita, Sony, y tenemos lo más importante, que es la cámara. Llega hasta, ¡qué emoción! Como les dije, esta compra me salió aproximadamente $1.500, que fue, de nuevo, la cámara, fue el micrófono, el trípode y ¿qué más? Nada más, creo. Confirmar bien. Todo esto, 1.500 y algo de dólares, lo cual solamente tuve que poner 800 y el resto me lo financiaron por la aplicación de Klarna, el cual me cobraron un 2.5 de intereses con pagos de quincenales. O sea, todo eso yo se los muestro en la aplicación para que lo puedan ver detalladamente. Acá tenemos la cámara. La verdad, no les voy a mentir, esto es lo único que ya había abierto. Como pueden ver, está todo lo que estoy grabando. Lo pueden ver, la verdad bastante buena y súper recomendable. Así que bueno, esto es más o menos lo que saqué con los créditos. No me estoy olvidando de nada. Espero que les sirva todo este contenido. Vamos a conectar esto. Perfecto, equipo listo y todo puesto a punto para ofrecerte el mejor contenido y calidad. Así que por favor seguime y comentame todo lo que quieras saber acerca del país y te voy a ayudar en lo más que pueda. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.